Bueno, vamos a Salmo 89. Salmo 89, por favor. Salmo 89 y en el predata que está ahí, que es prescrito, dice Masquib de Etán Esraíta. Entonces él es el salmista que dice esto. Y versículo 3 dice: Hice alianza con mi escogido, juré a David mi siervo, para siempre confirmaré tu simiente y edificaré de generación en generación tu trono. Selah. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos, para aprender más cerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca del concierto davídico. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de los conciertos y testamentos. Y como dice, estamos viendo este concierto davídico porque Dios había dicho que había hecho alianza con él. En Isaías 55 y versículo 3 también dice que esa alianza es un concierto, dice concierto eterno, las misericordias firmes de David. Entonces sí, es un concierto, no solamente una alianza entre dos personas, no. Eso tiene que ver con algo que Dios prometió a él. Y cuando ves eso, que es un concierto eterno, que Dios prometió que pasará, entonces das cuenta que no había condición, es sin condición y es algo eterno. Pero, como vamos a ver, hay partes de ese concierto que tienen condición. Me parece que estás pensando cómo. Entonces, tiene condición, ¿no? No, Dios está diciendo que va a cumplir esto para David y puede ser que los que son después de él no hacen bien, pero eso no significa que Dios no va a cumplir su promesa, su concierto con David específicamente. Es lo mismo con el concierto mosaico, ¿no? La tierra fue algo que fue prometido por el concierto abrahámico y el concierto mosaico no cancela eso, sino lo confirma. Pero si el pueblo está ahí en la tierra, eso depende de cómo actúan hasta que Dios decide cumplirlo en el futuro. Es lo mismo con el concierto davídico, que Dios va a cumplir ese concierto, pero puede ser que los que llegan después de David no hacen lo que deben hacer y por eso pierden algunas de las bendiciones que están ahí. Pero no es algo permanente ni nada así. Cuando seguimos vas a ver de lo que estoy hablando específicamente, pero vamos a 2 de Samuel 7 para ver esto. 2 de Samuel 7. Más que todo, si Dios dice que es un concierto eterno, parece que tiene que cumplir, o no es para siempre jamás, ¿verdad? 2 de Samuel 7 y versículo 12, ya vamos a leer esta alianza, ese concierto que Jehová había hecho con David. 2 de Samuel 7 y versículo 12. Debo decirte esto, hermanos. Otra vez con los conciertos y testamentos muestran una progresión horizontal en la historia. Nota que el concierto mosaico como edificó encima del concierto abrahámico. Hablando de la tierra. Ahora vamos a ver que la promesa de la simiente es edificado encima por el concierto davídico para ver la conexión en la historia. Y todos edifican encima del concierto noético, ¿cierto? Es algo más básico, que Dios nos va a dar un diluvio otra vez. Gracias, Señor. Okay. Pero 2 de Samuel 7 y versículo 12 dice: Jehová hablando a David: y cuando tus días fueren cumplidos y dormiréis con tus padres,
yo, Jehová, afirmaré tu simiente tras ti, la simiente de David. ¿Sí, verdad? La cual saldrá de tu vientre, y yo afirmaré su reino. Este edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre la silla de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, mas mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será firme eternalmente. Si ve, eternalmente significa para siempre cuando haces la definición ahí en versículo 16. Entonces Jehová está confirmando la simiente de David. David es un judío, entonces confirme la simiente de Abraham. ¿Sí ve la conexión ahí? Pero hay más ahí en este concierto davídico. Hay tres cosas principales. Y la verdad es que esas cosas también son las señales de este concierto, porque cuando ves a Jehová cumpliendo estas tres cosas históricamente, eso es una señal que él va a cumplirlo proféticamente. ¿Sí, verdad? Y esas tres cosas son la simiente de David, es decir, la casa de David es algo que pasará. El linaje de David, ese linaje físico, seguirá para siempre. Nunca va a terminar. No vas a ver básicamente las familias de David desapareciendo de la tierra, es lo que está diciendo, que no va a terminar. Vas a tener a alguien ahí que tiene simiente de David específicamente en este mundo, en este universo. También tiene ese trono de David, la silla de su reino. Y eso muestra que solamente el linaje de David tiene derecho a reinar en Israel. Y ese derecho es algo que es para siempre. Dios no va a cambiar esto. Y esto muestra una promesa al linaje real para esa gente que esos reyes que van después de David. Y puede ser que estás pensando, pues, ¿no es el mismo que su simiente? Sí y no. David tenía más que solamente un hijo, ¿sí ve? Pero uno de esos hijos tiene que ser rey. Eso es garantizado. ¿Sí ve? Entonces es importante ver la diferencia. Y un trono no es un trono si no hay un reino, mostrando que el reino de David será permanente últimamente. Eso es garantizado, que el reino seguirá para siempre jamás. Este reino que tiene conexión con David, tiene conexión con Israel. Entonces Jehová, por haciendo concierto con David acerca de todo eso, está también confirmando que Israel tiene que seguir. Porque si no, Dios no puede cumplir esto. ¿Sí ve? Entonces es muy interesante que hay muchos cristianos, especialmente en universidad y todo eso, los eruditos, que no creen que esto es algo que va a ser hecho en el futuro. Creen que es algo espiritual que ya pasó, algo así. Dice para siempre, ¿no? Dice eternamente, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que pasó históricamente para entender que tiene que ser que se cumpla en el futuro, para que puedes como evitar ese pensamiento que todo eso puede ser como cumplido espiritualmente. Jehová no había dicho eso. ¿Sí, ve? Hablando de históricamente, hermanos, sí, esto se cumplió, pero solamente en parte, mostrando las señales, y vamos a ver eso. Y también hay confirmaciones después del cumplimiento histórico, mostrando que hay mucho más que ha de venir acerca de ese concierto davídico. Y cuando das cuenta de esa verdad, eso va a mostrarte claramente que no puedes mirarlo espiritualmente, es imposible. Si quieres ser honesto a todo lo que está aquí en la Santa Biblia acerca de este concierto. Vamos a comenzar con Salomón, el hijo de David,
que cumplió en parte todo esto. Vamos a ver sus palabras. Segunda de Crónicas 6. Segunda de Crónicas 6. ¿Qué pensó Salomón acerca de él mismo? Segunda de Crónicas 6 y versículo 14. Y aquí él está como preparándose. Y él dice, Segunda de Crónicas 6 y versículo 14, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo, ni en la tierra, que guardes el concierto y la misericordia a tus siervos, que caminan delante de ti con todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le dijiste. Estás hablando del concierto davídico, diciendo que fue cumplido por alguien. Vamos a ver quién. Si no sabía ya, si me acuerdo bien, el templo fue cumplido por Salomón. ¿Sí, verdad? Tú lo dijiste de tu boca, mas con tu mano lo has cumplido, como aparece este día. Como ya en ese momento que él está hablando históricamente fue cumplido, dice Salomón. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, guarda a tu siervo David mi padre lo que le has prometido diciendo, no faltará de ti varón delante de mí que se asiente en el trono de Israel, a condición, ¿sí, que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Y nota que Salomón habla de otros hijos de David, aparte de él mismo, y incluyendo a él mismo, que él tiene que guardar la ley de Dios para recibir esa parte condicional de este concierto en su tiempo. Pero fue cumplido. ¿Cómo es que falta algo? Es que fue cumplido en parte. Salomón es simiente de David, y él está en el trono. Y él había hecho la casa para Dios, como ya habíamos leído. Jehová había dicho a David que él es un hombre de guerra, él no puede, pero puede acumular todo para preparar para ese templo. Y su hijo, el próximo rey Salomón, el príncipe de paz, él va a edificar el templo, haciendo la casa de Dios como quería David. Entonces él está diciendo todo eso ahí. Y también Salomón está reinando, él es en el reino de Israel. Entonces él cumple esto, pero no completamente, porque muestra que tiene que seguir la ley para estar debajo de sus condiciones. Y él habla de otros después de él, otros hijos de David, aparte de él. Entonces va a ser básicamente de la simiente de Salomón y después. ¿Sí, verdad? Entonces Salomón sí, él es del linaje físico de David, ¿cierto? Y él ya comienza el linaje real de David. Entonces puedes ver eso. Pero él no pensó que cumplió todo eso, como él era ese hijo especial para estar ahí para siempre. No había dicho nada de eso. ¿Sí, verdad? Vamos al Salmo 89. Salmo 89. Vamos a ver otra vez ese salmo. Por ahí tienes pensamientos de este salmista Etán. Etán. Dice que él es un israelita, entonces puede ser que esto fue después del tiempo de los reyes, dependiendo que Esdras es, no sabemos. Pero mira sus pensamientos, eso es la cosa que importa más que todo. Salmo 89 y versículo 34 dice, no profanaré mi concierto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Entonces el salmista hablando por Jehová, o a Jehová hablando por medio de él, mejor dicho. Una vez juré por mi santuario, no mentiré a David, dice Jehová. Su simiente será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, la cual será testigo fiel en el cielo, Selah. Y tú desechaste, y menospreciaste a tu ungido, y airástete con él.
Rompiste concierto tu siervo, profanaste a tierra su corona, aportillaste todos sus vallados, has quebrantado sus fortalezas. Lo que estoy mostrando aquí es que Dios confirme que Él va básicamente a guardar su concierto con David, no mintió, pero muestra que es posible para los simientes de David básicamente arruinar el concierto temporalmente, profanarlo, como básicamente rechazarlo. ¿Sí, verdad? Entonces estás viendo a lo menos que Dios sabía que el linaje de David, linaje real y físico, ellos no van a cumplir todo esto, y puede ser que Él tiene que sacarlos del trono y del reino para un tiempo temporal. Pero Él no mintió a David y Él va a cumplir todo lo que había dicho a David. Eso es un concierto, es sin condición. David no puede hacer nada, Él ya está en el cielo. ¿Sí, verdad? Según Dios, Él va básicamente a cumplir ese concierto literalmente, porque Él no miente. Vamos a ver esto en acción. Vamos a Jeremías 22. Tengo una pregunta aquí. ¿Linaje real no puede estar en el trono? ¿La Biblia dice eso? Sí. Jeremías 22. Jeremías 22. Y esto es años después de que David y Salomón eran los reyes de Israel. Ya teníamos el reino dividido y todo eso. Y ya los hijos de David llegaron a un punto que eran completamente malvados. Y dice Jeremías 22 y versículo 28, hablando de un hijo específicamente que se llama Jeconías, pero vas a ver que Jehová está hablando aquí y ni siquiera quiere que él usa su nombre Je, entonces lo saca. Eso es como se siente Dios acerca de este rey. Pero dice en Jeremías 22 y versículo 28, ¿es este hombre Conías un ídolo vil quebrado, vaso con que nadie se deleita? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación? ¿Fueron echados a tierra que no conocieron? Oh tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Escribir este varón privado de generación, hombre a quien nada sucederá prosperamente en todos los días de su vida, porque ningún hombre de su simiente que se asentare sobre el trono de David y que se enseñoreare sobre Judá, jamás será dichoso. Y por la maldad que ellos estaban haciendo, Dios castiga a Conías y todos los simientes después de él, diciendo que ninguno de ellos pueden estar en el trono de David. Pero eso es un problema, ¿no? Porque Conías es parte del linaje real, entonces si no hay linaje real, ¿cómo puedes tener el trono? Eso muestra que el concierto no puede ser cumplido entonces. Y sigues leyendo, todos ellos van a ser destruidos, la mayoría de esa gente. Los hijos de Conías tienen problemas. Buena pregunta. ¿Sabe en parte por qué estos reyes estaban haciendo cosas viles? Era por la influencia del enemigo, tratando contra las cosas de Dios, tratando de destruir ese concierto para hacer Dios mentiroso. Y Dios, siendo justo, Él juzga. Y Él dice algo así que básicamente parece que está contradiciendo a sí mismo, ¿no? Pero mira esto, Jeremías 33. Jeremías 33. Jeremías 33 y versículo 20 dice, así dijo Jehová, si pudiereis invalidar mi concierto con el día y mi concierto con la noche, para que no haya día ni noche a su tiempo, así se podrá invalidar mi concierto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y con los levitas y sacerdotes mis ministros. Pero Dios, ya castigaste
al linaje real de David. ¿Cómo así? ¿Cómo es que alguien puede reinar? Parece que estás contradiciendo y haces un juramento, una promesa y lo compara a algo que es muy serio. Mira la gravedad de lo que había dicho Jehová. Si tú puedes básicamente apagar el sol y sacar la luna del universo, eso puede quebrar el concierto de Dios con David, pero es imposible, entonces no puedes invalidar el concierto. Es sin condición, es eterno. Pero Dios, parece que estás trabajando contra usted mismo. ¿Cómo vas a cumplir esto? Sí, ¿verdad? Nota que Dios dice esto en Jeremías después del reino de Salomón, confirmando el concierto y mostrando que no fue cumplido también. Pero Dios confirma que va a ser cumplido, será cumplido, ¿sí ve? En el futuro. Hay necesidad ya de cumplir esto según profetas como Jeremías, porque si no, lo que Dios había dicho aquí es más que mentira. Él juró por cosas que nadie puede dañar. No puedes invalidar el día y la noche. No puede hacer nada contra eso. ¿Sí ve? Bueno, vamos a ver cómo Dios planea cumplir el concierto davídico. Porque la verdad es que todo esto proféticamente será cumplido completamente, no en parte, por el Mesías, por el Señor Jesucristo, en sus dos venidas. Eso es importante saber también. Por eso Jesús tiene ese título, Hijo de David, que ves mucho en el Evangelio de Mateo, específicamente Mateo, que muestra a él como el rey de los judíos, y tiene un enfoque a los judíos que estaban buscando ese hijo de David que va a cumplir ese concierto. Porque cuando él llega, él es el simiente de David, él tiene derecho al trono y él puede comenzar el reino. ¿Sí? Todo eso se junta. Vamos a ver eso. Vamos a Isaías 7. Isaías 7. Vamos a ver versículos que conocemos mucho y pensarlos por medio del concierto davídico. Isaías 7 y versículo 14 dice: por tanto el mismo Señor os dará señal. Esta señal llega hasta esto, puede ser. En el contexto históricamente es una señal para la gente con quien Jehová está hablando ahí. Pero era una señal más grande que eso también. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 9, versículo 6. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado es asentado sobre su hombro y llamarse admirable consejero Dios, Emmanuel, significa Dios con nosotros, ¿sí ve? Fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, como Salomón, pero parece que es más grande que Salomón porque él es Dios. La multitud del señorío y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No puedes invalidar el día y la noche, ¿cierto? Entonces Dios va a cumplir eso. Él tiene celos acerca de cumpliendo esto para su siervo David, el rey de Israel. Y parece que este que va a concebir por virgen y va a nacer en esa manera, que es Emmanuel, él tiene el trono de David. Habla de alguien en el futuro. Y la cosa interesante con Isaías es que había un rey que era del simiente de David en el trono en ese tiempo. Pero Isaías está hablando de alguien más allá. Y que esa persona va a cumplir todo esto. Vamos a 132. 132. Nota que ese tiene que nacer de virgen y es un hijo que fue dado por Dios. Pero sí nació. Concibió por virgen, nació. Pero es alguien que es dado de Dios el Padre. El Hijo de Dios. Y él reinará.
Salmo 132 y versículo 11 dice, juró Jehová verdad a David, no se apartará de ella, de fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Y aquí Jehová confirma que esta persona tiene que ser simiente de David físicamente, de su vientre, porque si no, eso no cumple el concierto davídico. No puede ser cualquiera. Entonces ya tenemos a alguien que tiene que ser simiente de David, pero concibe en virgen y nace y es dado por Dios, un hijo que es dado, que va a ser llamado Dios fuerte, príncipe de paz y todo eso. A este reinará para siempre. Entonces estoy diciendo que eso es el Señor Jesucristo. Por eso llamaron a él. Cuando dijeron que él es el hijo de David, este título refirió a todo eso. ¿Sí, verdad? Bueno, vamos a probar que sí, Jesucristo cumple todo esto. Entonces, parte de la señal de ese concierto es lo que pasó con una señorita que se llama María. Vamos a Lucas 3. Lucas 3. Y esta María concibió cuando era virgen, cumpliendo Isaías 7, ¿no? Un milagro. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo llegará y todo eso. Y es ese santo, lo santo que está dentro de ti será llamado Hijo de Dios. Lo que dice ahí en Lucas 1. Pero Lucas 3 y versículo 23 dice, hablando de Jesús, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, siendo, como se creía, hijo de José. Muchos creyeron que era hijo físico de José. Pero dice eso porque realmente no. María era virgen, solamente tiene cosa física de María. Entonces lo que estamos leyendo aquí son las generaciones por medio del linaje física de María. 23, que fue hijo de Elí. Puedes seguir leyendo, pero vamos al versículo 31, que dice, que fue de Melea, que fue de Menan, que fue de Matata, que fue de Natán, que fue de David. Entonces María es parte del linaje de David. ¿Medio de quién? De Natán, otro hijo de David. ¿Sí ve? Entonces Jesús cumple eso. Linaje físico. Él sí es. ¿Sí ves? Pero Manuel, él tiene que ser parte del linaje real en una manera, porque si no, él no puede tener el trono. ¿Cómo es que puede sentar en ese trono? Dios había dicho a Conías que ninguno de su simiente va a estar ahí. Ya me estás diciendo que Jesús no es parte de ese linaje de Conías físicamente, porque es parte de lo de María, que es por Natán, no de Salomón. Entonces, ¿cómo es que él puede tener derecho a ser rey? Buena pregunta. Vamos a Lucas. Lucas 1. Lucas 1 y versículo 32 dice, vamos al versículo 30 para que puedas ver todo esto. Entonces el ángel le dijo, María, eso es Gabriel hablando con María, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en el vientre y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, e hijo del Altísimo será llamado, y le dará al Señor Dios el trono de David, su padre. Mostrando que sí, este Jesús, su padre es David. Vea que él va a recibir el trono según Gabriel. Que el Señor va a dar ese trono a él. Versículo 35 para que lo miramos.
Y respondiendo el ángel le dijo, porque María preguntó, ¿cómo es que esto es posible? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios, explicando cómo es que ella puede tener hijos siendo virgen. Que ella no conoció a un hombre, era virgen. ¿Sí, ve? Pero nota que ese Jesús es prometido el trono y también es simiente de David. ¿Cómo? Dios no solamente puede decir eso, tiene que tener algo para confirmar por qué es así. Bueno, vamos a Mateo 1. Mateo 1. Mateo 1 y versículo 1 dice, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces estamos viendo las generaciones. Vamos al versículo 6. Y Jesé engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Orías. Espera un momento. ¿Cómo es que Jesús tiene relación con Salomón si él físicamente no tiene nada de Salomón siendo virgen? Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. Mostrando la separación. José se casó con María, ¿no? Y María, siendo virgen, tenía a Jesús. Nota eso. Cuando era virgen, antes de que ellos se juntaron, pero eran casados. Ya eran marido y mujer, eran desposados específicamente. Y cuando desposas, eso es algo que es firme, es un contrato. Ya estás casada, básicamente. Solamente no hiciste la confirmación, no consumístelo por el acto, pero todo el resto sí. Mira esto. Versículo 25. Mateo 1 y versículo 25. Y no la conoció, Jacob no conoció a María. Eso habla de relaciones sexuales, ¿cierto? Hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús, según lo que él había escuchado del ángel del Señor. Y nota que Jesús es el primogénito de José por matrimonio, pero no es el linaje físico de José. Es linaje físico de María. Y María es de David tanto como José es de David. Entonces José está en el linaje real y él no puede reinar por el castigo que Dios había dado a Conías. María es del linaje físico de David por Natán. Pero ella no puede reinar ni nadie en ese linaje porque no son parte del linaje real. Pero según la ley de Dios, el primogénito de la familia recibe las cosas del Padre. Y Jesús, siendo nacido por María cuando era virgen, él podía tomar y recibir la bendición del linaje real de José. Porque no es físicamente de ese linaje. Pero la bendición pasa a él porque él es el primogénito. Y cuando eres el primero recibes todo eso, toda esa carga. ¿Sí? Eres la cabeza de la casa cuando su padre muere. Por eso en el ministerio no escuchas nada de José, porque puede ser que José ya se fue con el Señor. Y Jesús tenía derecho a todo eso. ¿Sí ves lo que Dios había hecho ahí? ¿Sí ves? Jehová cumplió su concierto por medio de Jesús. Esto es la razón por que Jesús tenía que ser nacido por una virgen. O una razón. Hay algunos que creen que hay otras razones. Está bien. Pero esto es una razón. Porque si no era, él no podía recibir el linaje real de su padre. Y ser capaz de reinar ahí.
Esto muestra también que Jesús es el único que podía hacer eso, porque sabes que José y María tenían hijos después de Jesús. Pero siendo físicamente de José, no hay derecho, no pueden. Ellos no pueden reinar según ese castigo. Era requerido tener un nacimiento de una virgen con todo esto para que pasara. Solamente Jesús podía hacerlo. No solamente eso, hermanos. Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1 y versículo 3 dice, de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, vamos aquí, Romanos 1 y versículo 3, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne, si ve que Pablo confirma, y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder. Fue declarado por ese ángel Gabriel, pero ya con poder. ¿Por qué? Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, porque Jesús resucitó entre los muertos, y Él nunca morirá, no morirá jamás. Ya murió una vez y ya, cumpliendo su obra, siendo el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y todo eso, ¿cierto? Pero Él resucitando entre los muertos para que no muere otra vez, Él sigue teniendo ese derecho. Entonces nadie puede sacar eso de Jesús, cumpliendo Isaías 9. Es el niño que fue nacido y el hijo que fue dado, el Hijo de Dios Jesús. Él va a estar en el trono de David para siempre, nunca morirá. Entonces el Mesías es el Hijo de David, Dios manifestado en la carne. Y hay mucho más que puedes ver, Salmo 110, que Jesús cita a los fariseos. ¿Cómo es que David había dicho a su hijo que él es Jehová, básicamente? Mostrando que hay algo especial con este hijo de David, porque él es Dios, estaba ahí antes de David, etcétera, etcétera. Entonces Jesús es el único que podía recibir el derecho y Él es el único que va a tenerlo, porque Él nunca va a morir, no va a pasarlo a nadie. Se acabó con eso. Él vive para siempre jamás, gloria a Dios. Él es el cumplimiento del concierto davídico. Y estamos viendo aquí la primera venida, incluyendo su resurrección y cómo eso conecta. Pero tenemos que esperar más. El cumplimiento verdadero no es hasta que la segunda venida pasa. Mateo 19. Mateo 19. Acuerda que Gabriel dijo aquí que este hijo de María va a estar en el trono de David, su padre. ¿Qué es el trono de David? Mateo 19. Mateo 19. Mateo 19 y versículo 28 dice, y Jesús les dijo, hablando a sus discípulos, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, cuando en la regeneración se asentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, la regeneración refiere al milenio, va a sentar en un trono, físicamente sentar en un trono. Vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, diciendo lo que va a pasar con los apóstoles. Van a juzgar a Israel como reyes debajo del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de David, que cumple el concierto davídico. Y ellos van a tener un rey de encima de ellos. Vamos a ver que ese rey es David. David va a ser resucitado y él va a reportar solamente a Jesús. Muy interesante cómo eso funciona, pero es así. Entonces el trono de David es el trono de su gloria, es un trono físico. Hay muchos que tratan de decir que el trono representa el poderío de David y todo eso, para que puedan decir que Jesús está reinando ya, está en el trono de David ahí en el cielo, a la diestra del Padre y todo eso. No, todo eso es incorrecto. Es aquí.
Cuando Jehová prometió eso a David, estaba hablando de un reino que estaba aquí en la tierra y un trono que estaba aquí. Y él dijo que va a cumplir todo. Él no miente, especialmente a David. ¿Sí ve? El hombre que estaba según el corazón de Jehová, como dice la Biblia. Hablando del reino, vamos a Lucas 1. Lucas 1 y versículo 33, regresando a lo que estaba diciendo Gabriel. Lucas 1 y versículo 33 dice: y reinará en la casa de Jacob eternamente, y de su reino no habrá cabo. Pensando en Isaías 9 y versículo 7, cumpliendo Salmo 132. El apóstol Pedro se refiere a este salmo hablando de Jesús en Actos 2, si no sabían. Gloria a Dios. ¿Va a reinar dónde? ¿Y a quién? A Jacob, a Israel. Aquí, en la tierra. Mateo 25. Mateo 25, entonces si el rey está ahí, el reino puede regresar, mostrando la conexión de todo. El hijo de David tiene que llegar para que es posible que el concierto davídico pueda ser cumplido. ¿Sí, verdad? Por eso muchos judíos estaban esperando al Mesías, sabiendo que cuando él llega, también el reino llega. Y van a dejar de ser la cola las naciones, sino la cabeza otra vez, porque ya habían perdido eso, en parte por las acciones del linaje real de David, hasta que Israel y Judá entraron en cautividad. Mateo 25, Mateo 25 y versículo 31 dice, Jesús hablando y él dice: cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Vea que refiere a su venida. Él ya está ahí, entonces está hablando de otra venida, la segunda venida, que él va a regresar con los ángeles. ¿A dónde? A la tierra. Entonces la segunda venida, él regresa siendo el hijo de David para sentar en su trono y reinar a Israel. 32. Y serán juntadas delante de todas las naciones, y os apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y si sigues leyendo, desde el juicio de las naciones, y ves a Israel siendo la cabeza, porque el Rey de Reyes va a juzgar a esas naciones, y están debajo de Israel ya. Y depende, esos sentidos depende cómo ellos trataron a judíos en el tiempo de la angustia de Jacob. Si ellos van a entrar en milenio o no. El reino regresa con Cristo. Él cumple todo. Gloria a Dios. Y es interesante que fue por una señal de una virgen recibiendo mensaje de ángel que va a tener simiente de David, que va a entrar al trono y cumplir el reino. Todo eso se conecta al nacimiento de Jesús y su vida y su muerte y su resurrección y su segunda venida, que vendrá pronto a una tierra cerca de nosotros. Entonces, gloria a Dios, Jesucristo, Él cumple todo. Pero hay una aplicación espiritual también, vamos a mirar eso rápido. Vamos a Actos 13. Es espiritual, entonces no domina la historia ni la profecía. Hay muchos que piensan que sí, realmente. ¿Sí, ¿verdad? Pero sí, hay una aplicación espiritual a la iglesia. Entonces, muchos dicen que todo esto fue cumplido en el pasado, o Jesús está cumpliendo eso de sentar en el trono espiritualmente, entonces realmente la iglesia, que es el reino de Dios, ¿sí, ¿verdad? O el reino, este reino de David es realmente la iglesia ya, reemplazando a Israel y todo eso. Mentiras. Pero Actos 13. Si no sabes de todo eso, qué bendición, mejor que quedas así. Hay gente que enseñan cosas raras. Actos 13 y versículo 32 dice:
Esto es Pablo hablando y predicando aquí con Barnabás, yo creo. Y dice en versículo 32, y nosotros os anunciamos la buena nueva de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a nosotros, los hijos de ellos, resucitando a Jesús. Como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Fue declarado el Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí ve? 34. Y que le levantó los muertos para nunca más volver a corrupción, no morirá. Dijo así, os daré las misericordias fieles prometidas a David. Y ese concierto eterno, las misericordias firmes de David, conecta directamente a Jesús resucitando de entre los muertos para no morir jamás, mostrando que él es diferente que Lázaro. Lázaro murió otra vez. ¿Sí ve? Y ¿sabes qué? Cuando crees en Jesús, esto aplica a ti, esas misericordias firmes. Porque Cristo resucitó entre los muertos, usted lo hará también. Vas a resucitar en la adopción, es decir, la redención de su cuerpo, y por eso nunca vas a ver corrupción, vas a ser libre de la presencia de pecado por la gracia de Dios. Y no solamente eso, hoy en día cristiano, estas misericordias aplican a ti. Porque si no sabía, David, después de recibiendo ese concierto, cometió adulterio y asesinato. Y otras cosas, otros pecados. Y según la ley, él debe morir por eso de una. Pero Dios le dio misericordia y no había hecho eso. Pero él sufrió otras consecuencias de sus pecados, incluyendo problemas en su familia y en su reino. Pues de eso en la historia. Y sabes que cristiano, el salario del pecado es la muerte, pero no vas a morir. Pero si pecas siendo un hijo de Dios ya, o una hija de Dios, y no arrepientes y todo eso, Dios puede darte las consecuencias de su pecado. Pero Él no tiene que destruirte de una según su ley. ¿Sí ve? Porque Él tendrá derecho a hacerlo, pero no lo hace. Y tienes la promesa de resurrección en el futuro. Entonces cuando mueres físicamente regresarás, tanto como su Salvador, su Mesías, el Hijo de David. Entonces, cristiano, sí, en parte algunas cosas de ese concierto se cumplen en ti, por usted estando en el cumplimiento verdadero del concierto davídico que es Jesús. Pero no vas a sentar en el trono, no vas a ser el Rey de Reyes, y ni siquiera eres simiente de David físicamente. Entonces, tenemos que entender que es una aplicación espiritual, y ya. Entonces, ya sabiendo esto, hermanos, esto puede ayudarte cuando lees Mateo y ves las cosas que están en este evangelio. Y puedes entender por qué tiene términos y frases diferentes que los restos de evangelios. Porque el enfoque es mostrando que Jesús es el Hijo de David, que Él es el cumplimiento del concierto davídico, que Él es el Rey de los judíos. Y Él era el único que podía hacerlo, el único. Por eso Mateo escribió las generaciones o el linaje real que conecta a Jesús, mostrando que Él es el Rey. Y esperando que ya otros sabían que nació por una virgen. ¿Sí, verdad? Y bueno, él había dicho eso también, si me acuerdo bien, déjame chequear. Creo que después de las generaciones, dice en Mateo 1, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que estando María su madre desposada con José, antes de que hubiesen estado juntos, si ven, no conocieron, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Es decir, ella tenía a Jesús cuando era virgen. Y José no sabía cómo tratar con esto. Pensó en separar de María en secreto porque amaba a ella, pero Dios habló con él explicando que todo esto era de Dios.
que Jesús era especial. ¿Sí ve? Y por eso José se quedó con María. Gloria a Dios. Pero Mateo 4. Mateo 4 y versículo 17 dice, eso es Jesús predicando después de su tentación ahí en el desierto y venciendo a Satanás fácilmente porque Él es Dios. Mateo 4 y versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí Jesús comienza predicando del reino de los cielos. Y hay muchos que piensan que el reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios. No exactamente, tienen conexión, pero no. Y una razón es que el reino de los cielos tiene que ver con ese concierto davídico. Y puede tener personas que no son salvos. Eso no es verdad con el reino de Dios, ¿verdad? ¿Sí, ve? El reino de Dios es ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tienes que ser salvo. Son separados. Pero Jesús predica del reino de los cielos. Y después en el versículo 23, mismo capítulo, dice, y rodeó Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y mira la conexión de Jesús hablando del reino de los cielos. Él comienza predicando la palabra acerca de este reino, el evangelio del reino, a los judíos que están ahí, y muestra que puede dar misericordia por sanando a muchos. ¿Sí me da conexión? El evangelio del reino que está ahí en Mateo es el evangelio del reino de los cielos específicamente. Y por eso hay un enfoque con esos milagros físicos, porque los judíos requieren señal. Mostrando las misericordias fieles de David al pueblo ahí, físicamente. ¿Sí, verdad? Y confirmando que él es el hijo de David. Si sigues leyendo Mateo, vas a ver un ciego llegar y espera, hijo de David, por favor. Y Jesús le pregunta qué quiere. Y él dice que, por favor, Señor, creo que vas a sanar mis ojos, algo así, porque él era ciego. Y Jesús lo sana. Porque él quiere, él es el rey, puede hacer lo que quiere. ¿Sí ve? Pero Jesús estaba respondiendo a este ciego dando cuenta que él es el hijo de David, sabiendo que estaba diciendo mucho ahí, que él es el Mesías, Dios manifestado en la carne y el rey de los judíos, el único. Pero vamos a Mateo 24. Mateo 24, porque puede ser que si todo eso es verdad, entonces ya debemos estar en el reino de los cielos, ¿no? Pero no es así. Pues en Mateo 24, aquí tienes los 13 los discípulos haciendo preguntas a Jesús acerca del fin del mundo y todo eso. Y Jesús comienza hablando de profecía, cosas que han de venir en el futuro, que conectan con su segunda venida. Y él dice, Mateo 24 y versículo 4 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y sabes que el evangelio del reino va a ser predicado en el futuro. Antes del fin, la llegada del Señor Jesucristo, la segunda venida, eso es el fin de todo. ¿Sí, verdad? Y en ese tiempo vas a ver a judíos predicando el evangelio del reino de los cielos, hablando del Mesías y diciendo que el Mesías de los judíos era Jesús. Tienes que esperar en él y no en el anticristo. Porque Jesús, él cumple el concierto davídico. Piensa en ese concierto. ¿Ves a ese anticristo cumpliendo todo eso? ¿Él es el nacimiento de David? Claro que no. La Biblia no dice eso. Dice que es medio judío, medio siraco, yo creo. Algo así. Medio judío, medio gentil. Pero no dice que él es el hijo de David. Sí, ¿verdad? Pero él va a sentar en ese trono y hablar, decir cosas buenas del reino para tomar control y después tratar de destruir a Israel. Eso es lo que va a pasar.
Pero es bueno saber que el Mesías, durante su ministerio y pronto en esta tierra, cuando Él regresa, que Él va a cumplir el concierto davídico, porque ¿sabes qué? Yo no quiero que día y noche se invadan. Me gustan tener mis días y noches, me gustan dormir en la noche y me gusta estar levantado haciendo cosas en el día. Gloria a Dios. Sí, ¿verdad? Entonces eso es el concierto davídico. Espero que puedas ver que básicamente apuntó directamente a Jesucristo. Que Él es el único que podía cumplir todo. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros tanto acerca de ese concierto. Y por favor, Señor, ayuda a nosotros ver y reconocer la importancia de ese concierto, porque básicamente nos muestra que hay profecía que tiene que ser cumplido, que no había cumplido en ninguna manera y ha de venir en el futuro. Ayúdanos a entender eso para que no estamos ahí creyendo cosas incorrectas acerca de la doctrina y la historia que está aquí en la Santa Biblia. Le damos gracias, Señor, por sus conciertos y la progresión que hiciste por medio de eso para ayudarnos a entender su plan. Y, Señor, damos gracias por todo que tenemos, especialmente la salvación, que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, espero que el Señor les bendiga.